Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos comenzando un nuevo trimestre, una nueva lección, un nuevo tema. Y este tema sin duda será una gran bendición para la iglesia y para cada uno de nosotros. El título del tema es La Epístola de Santiago. Y para comentar esta lección y toda la serie de lecciones que estaremos en este trimestre, está con nosotros el pastor Víctor Choroco, quien es el vicerrector de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido, pastor Choroco. Muchas gracias, pastor Edison. Para mí es un privilegio y una alegría poder compartir con usted y con nuestros amigos que nos escuchan y nos ven esta hermosa lección de la Epístola de Santiago. Y nuestro énfasis en todo este tiempo ha sido el estudio diario. Nosotros no queremos apenas que existan muchos alumnos de escuela sabática, queremos que existan muchos estudiantes de la lección de la escuela sabática, porque eso es lo que hace la gran diferencia a la hora de crecer espiritualmente. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga este momento especial del estudio de la palabra de Dios. Pastor Choroco. Padre nuestro que estás en los cielos, te estamos muy agradecidos por tu dirección, por tu cuidado hasta aquí. Y ahora de manera especial pedimos tu dirección al estudiar, al repasar la Epístola de Santiago. Bendice, Señor, con tu Santo Espíritu este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dos mil años atrás, cuando el Imperio Romano dominaba el mundo occidental, en aquel tiempo había grande cantidad de locos y falsos mesías, no muy diferente que hoy. También había mucha gente que pretendía el trono judío, especialmente en aquel tiempo cuando Jesús vivía. Por ejemplo, Simón de Perea, también conocido como el hijo de José, un esclavo de Herodes el Grande, se rebeló y afirmó ser rey. Y él quemó, saqueó un palacio y también varias casas reales. Pero después él fue capturado y fue muerto. Otro hombre fue Atronges, un hombre alto y fuerte. Él lideró una rebelión que tuvo un éxito grande por algún tiempo, especialmente contra Herodes Arquelao. Y a pesar de que se afirmaba que él se creía ser un Mesías, Atorges era cruel para con los romanos y también para los judíos. Después hubo otro hombre llamado Judas de Galilea, que predicaba que solamente Dios era gobernante de Israel. Él lideró una resistencia violenta contra el censo romano y él decía que los judíos no debían pagar impuestos a los romanos. Flavio José fue un conocido historiador judío. Llegó a ligar ese grupo de los celotes y los culpó por esta gran revuelta que ocurrió en aquel tiempo, esta revuelta judía que después llevó a la destrucción del templo de Herodes, aquel templo que era conocido como el Segundo Templo. Otro hombre fue Judas de Galilea y es mencionado en el libro de Actos, como en el libro de Hechos, como alguien que fue identificado como un posible Mesías de aquel tiempo, pero fue un fracaso total, y esto lo menciona el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 37. Dado el ambiente religioso y político de la época, no era difícil imaginarse, por ejemplo, que algunos fuesen escépticos en relación a la reivindicación de Jesús como ser el Hijo de Dios. Y hasta los mismos hermanos de Jesús no creían, inclusive Santiago inicialmente no aceptaba el hecho de que Jesús sería el Mesías. En ese contexto, el enfoque de la lección de esta semana es conocer acerca del autor del libro de Santiago, el contexto de sus escritos, sus relaciones con Jesús y el mensaje de su carta, especialmente el discernimiento de cómo la fe y las obras trabajan juntas. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la comprensión del texto. En esta segunda parte de la comprensión, nosotros vamos a hablar solo de dos asuntos y vamos a profundizar un poco acerca de ello. En primer lugar, vamos a hablar sobre el autor del libro de Santiago y en segundo lugar, vamos a hablar sobre el objetivo del libro de Santiago.
La primera pregunta entonces sería en relación a esto. ¿Quién fue Santiago? ¿Cuál fue su historia? ¿Cómo fue su relación con Jesús? ¿Qué posición él tenía en la iglesia? Muchas preguntas, ¿no? Bueno, pero es necesario hablar de Santiago porque tenemos que identificar al autor de la epístola. En el Nuevo Testamento encontramos por lo menos 4 personas con el nombre de Santiago, o Jacobo, que es lo mismo. 2 de ellos fueron discípulos del Señor Jesús. Uno fue el hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Otro Santiago, discípulo de Jesús, fue el hijo de Alfeo. Y luego tenemos un Santiago que fue el padre de Judas. No el Judas Iscariote, sino otro Judas. Y tenemos finalmente Santiago, el hermano de Jesús. Posiblemente el hermano mayor de Jesús. Debido a que los otros 3 Santiagos, según la historia, según la tradición, han debido morir en épocas muy tempranas, lo más probable, lo que los estudiosos coinciden, la mayoría de los estudiosos coinciden, es que el Santiago autor de la epístola ha debido ser alguien que ya tenía recorrido, que ya era importante, que había alcanzado cierta importancia en la iglesia, porque solo se identifica como Santiago, siervo de Jesucristo. No dice más, o sea, era un Santiago conocido, que los lectores identificaban rápidamente. Entonces ha sido alguien que ha podido sobrevivir por más tiempo. El único personaje que queda entonces como candidato más cercano es Santiago, el hermano de Jesús. Y sería posiblemente el hermano mayor de Jesús, porque en la lista de hermanos de Jesús siempre se lo presenta primero en la lista, y normalmente ese es el orden en que se menciona a los hermanos de Jesús. Y ahora, este Santiago del cual estamos hablando, ¿qué posición tenía en la iglesia? ¿Llegó a tener alguna posición? Bueno, sí, aunque ya usted lo mencionó, pastor, comenzó siendo no creyente. El mismo Señor Jesús dijo que nadie es profeta en su propia tierra y aún en su propia casa, en su propia familia. Los hermanos de Jesús eran muy escépticos y no creían en Jesús como el Mesías. Tal vez por la misma familiaridad que tenían con él, ¿no? Era su hermano, lo veían todos los días, dormía en la misma casa, comía en la misma casa, jugaba con ellos. Entonces aceptarlo ahora como Mesías era muy difícil para la familia. Pero este Santiago, que comenzó siendo escéptico, llega a crecer y a obtener un gran liderazgo dentro de la iglesia, a tal punto que Pablo lleva las ofrendas que recoge de Jerusalén a Santiago, a Jacobo. Cuando Pedro es liberado de la cárcel de manera milagrosa y llega a la casa y no lo pueden creer, él dice, por favor avisen a Jacobo, a Santiago y a los demás hermanos lo que el Señor ha hecho conmigo. En el concilio de Jerusalén, Santiago, Jacobo, es el que dirige este concilio. Entonces llega a ser un personaje muy importante en la iglesia cristiana primitiva. ¿Por qué Santiago y Jacobo? Tal vez para explicar un poquito más a nuestros amigos. Bueno, es cuestión de traducción, ¿no? Simplemente es cuestión de traducción. En el idioma griego es Jacobo, y cuando se traduce al castellano muchos lo traducen como Santiago y algunos lo mantienen más semejante al griego, Jacobo, ¿no? Pero es la misma persona. Ahora, el versículo 1 del cual estamos hablando en esta semana habla Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se encuentran en la dispersión. ¿Qué quiere decir eso? Era dirigido a las 12 tribus, pero en realidad, ¿a qué tribu se refiere? Bueno, las tribus ya en este tiempo ya no están identificadas como tales, claro, o como tribus. Cuando en el Nuevo Testamento se emplea la expresión 12 tribus, se está refiriendo al pueblo de Israel en su totalidad, en forma completa. Pero de manera particular en el Nuevo Testamento se está refiriendo al pueblo judío cristiano, aquellos judíos que se convirtieron al cristianismo. Entonces, cuando dice a las 12 tribus, se está refiriendo a toda la iglesia cristiana. Y que estaba en la dispersión, ¿no? Sí, en la diáspora o en la dispersión, porque había comenzado, como podemos recordar, los judíos conversos al cristianismo comenzaron a ser perseguidos, y eso lo podemos ver en la experiencia de Esteban, por ejemplo, ¿no? Comenzaron a ser perseguidos y hasta llevados a pena de muerte. Entonces los cristianos que provenían del judaísmo tienen que escapar,
tienen que salir de los límites geográficos de Israel y tienen que irse por todo el mundo conocido de entonces. Ellos son los que están en la diáspora, ellos son los que están en la dispersión. Y Santiago escribe a todo el mundo judeo-cristiano que estaban dispersos por todas partes. Ahora vamos a ir a la segunda parte, el objetivo de la carta de Santiago. Es decir, ¿cuál era el objetivo? ¿Hay alguna contradicción entre las enseñanzas de Santiago y los evangelios? Históricamente, especialmente nuestros pioneros o nuestros reformadores. Lutero fue uno de los que más rechazó el libro de Santiago y lo llamó inclusive un libro de paja, ¿no? Bueno, sí, es cierto. Lutero no aceptaba el libro de Santiago y algunos otros como un libro inspirado o como una epístola inspirada y le llamó epístola de paja. Pero debemos entender un poco a Lutero, ¿no? Y no sentenciarlo rápidamente a Lutero. Lutero vivió en una época donde se enfatizaba mucho las obras que imponía la iglesia de entonces para lograr la salvación. Para que uno se pueda salvar tenía que comprar indulgencias, tenía que hacer penitencias, tenía que hacer muchas obras como medio de salvación. Y frente a eso, Lutero protesta porque encuentra, en el Evangelio encuentra que la salvación es por fe, no por ese tipo de obras. Entonces Lutero enfatizó eso, dio énfasis a la salvación por fe. Y en ese contexto es que Lutero rechaza todo aquello que tendría que ver alguna cosa con obras. Y Santiago habla de obras, pero Santiago para nada se contradice con el resto de la Biblia, ni con los evangelios, ni con Pablo, porque está hablando en otro contexto. Lutero, o Pablo mejor, vamos a volver a la Biblia, Pablo enfatiza una etapa del cristianismo, cuando uno se convierte al cristianismo. Y en el proceso de la conversión, de hacerse cristiano, la fe juega un papel preponderante. Es la fe el único medio para alcanzar la salvación. Santiago escribe ya a otra época, a otra etapa. Santiago escribe a los que ya son cristianos, ya son judeo-cristianos, ya están convertidos al cristianismo. Y Santiago enfatiza el tipo de vida que deben llevar estos cristianos que ya están convertidos. Y Santiago enfatiza que, si bien es cierto, son salvos por fe, esa fe tiene que traducirse, tiene que mostrarse en obras, en una vida llena de buenas obras. Ahora, en esta epístola y en realidad en todo el Evangelio nosotros encontramos una serie de contrastes, llamémoslo así, o antítesis teológica, ¿no? Encontramos, por ejemplo, fe salvadora versus fe falsa. Encontramos fe versus obras. Encontramos buenas obras versus obras de la ley o obras de justicia. Encontramos la verdadera sabiduría versus la falsa sabiduría. Vamos a hablar de eso a lo largo del libro. Se trata el libro en realidad, ¿no? Y ahora para terminar, el grande tema, Santiago, ¿cuál es el grande punto central del mensaje de Santiago? Santiago está interesado en que la iglesia cristiana, el cristiano, ponga de manifiesto su fe en una vida llena de fe práctica. Que se pueda conocer al cristiano por sus obras provenientes de la fe. Y por eso que en las próximas lecciones y los próximos capítulos él va a enfatizar la fe y enseguida va a también enfatizar lo que la fe debe producir. Así es. Y ese será nuestro asunto principal del estudio de este trimestre. Vamos ahora a la siguiente parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Pastor Choroco, ¿qué aplicaciones prácticas? Ahora estamos en un grupo de personas, algunos van a querer saber, bueno, está bien, este es un versículo nada más que estudiamos esta semana, pero ¿qué aplicaciones podemos obtener de este estudio, especialmente esta semana? Bueno, podemos entender la epístola de Santiago como un manual práctico de cristianismo. En Santiago encontramos con detalles cómo debe vivir el cristiano. Ahí encontraremos, por ejemplo, cómo lidiar con la duda, ¿no? Cómo lidiar con las tentaciones,
cómo lidiar frente a diferentes situaciones entre ricos y pobres, las críticas, nuestro lenguaje, nuestro hablar. Es un manual práctico de vida cristiana. Amén. Y hay otra aplicación también que encontramos que es una de las ideas más importantes de Santiago, que es que lo que nosotros hacemos debe concordar con las cosas que decimos. No hay una desintonía, hay una sintonía perfecta entre lo que nosotros hacemos y entre lo que decimos o lo que pensamos también. Una tercera aplicación podría ser también nuestras convicciones debieran tener plena armonía con nuestros compromisos. Esto es fundamental en la vida. No hay forma de desligar una de otra. Cuando nosotros solo priorizamos una encima de la otra, hay un desequilibrio cristiano. Y lo que hace Santiago es darnos un equilibrio perfecto a la fe y también a las acciones que nosotros debiéramos desarrollar. Vamos a la última parte de nuestra lección, que es la creatividad. ¿Cuáles son algunas de tus convicciones más importantes? ¿Crees que Jesús, por ejemplo, va a venir? ¿O qué estoy haciendo para preparar a alguna persona para su venida? Necesitamos no solo mostrar al mundo lo que nosotros somos, sino también el mensaje que nosotros tenemos. Piense en alguna persona, por ejemplo, que necesita oír cómo este mensaje debe ser importante para él. Haga planes en esta semana para acercarse a ella, orar por ella o por él, hacer amistad, compartir sistemáticamente la palabra de Dios, intencionalmente. No es un asunto así que de paso tiene que ser un asunto que Dios nos lleve a compartir en forma práctica. Ellos van a ver no solamente por nuestras enseñanzas, sino también por nuestras acciones, por nuestro ejemplo, la importancia de poder seguir una vida cristiana y cuán importante será no solamente para la persona, sino para nosotros vivir esta experiencia. Piensa en esto. Vamos a hacer una oración. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir equilibradamente, a no solamente tener un mensaje en nuestro corazón, sino vivir ese mensaje cada día. Que tu palabra pueda caer en un terreno que sea fructífero y tú puedas trabajar armoniosamente, plenamente en nuestro corazón. En el nombre de Jesús.